Hoy nos juntamos para hablar un poco de terapia libre de tratamiento en leucemia mieloide crónica. Estamos con Carolina. La dinámica va a ser hacerle preguntas sobre las dudas que tengamos al respecto de esto. Hola, Caro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Caro, nosotros sabemos ahora que el paradigma del tratamiento de la leucemia mieloide crónica en el último tiempo ha cambiado, siendo que antes los pacientes lograban una remisión molecular mayor y eso le disminuía o le conseguía una sobrevida libre de progresión adecuada y le daba una ventaja, pero a expensas de tener un tratamiento target en forma indefinida. Entonces, hoy el paradigma del tratamiento es completamente diferente y uno de los objetivos, y en realidad lo que todos ambicionamos, es que el paciente pueda lograr llegar a hacer una terapia libre de tratamiento. Entonces queremos hablar sobre eso. La primera pregunta que en realidad queríamos encarar era que si la terapia libre libre de tratamiento es nuestro objetivo y uno debe conseguir la remisión molecular profunda, cómo encaramos la primera línea de tratamiento y cómo elige uno el inhibidor de tirosinquinasa. Perfecto, sí, clarísimo, y es verdad, coincido totalmente con lo que decís, estoy de acuerdo en que el paradigma hoy ha cambiado. Hoy nuestros pacientes ya no quieren solamente no progresar o o alcanzar una respuesta citogenética completa, sino vamos por más, o sea, vamos por la respuesta molecular profunda, y para eso tenemos que empezar por el principio, pensando al diagnóstico qué inhibidor queremos darle. Entonces, para eso es importante basarse quizás en los estudios clínicos, como ven en la pantalla. Voy a citar al estudio de NEST y Decision, donde fueron los primeros estudios de fase 3 que compararon el tratamiento estándar con los inhibidores de segunda generación en primera línea, y donde ven, basándose, por ejemplo, en el estudio NEST. En el estudio NEST, en el primer año, los pacientes habían logrado una respuesta molecular 4.0, o sea, una respuesta molecular profunda en un 1% con imatinib y un 11% con nilotinib. Eso en el primer año. O sea, ya vemos que las respuestas con inhibidores de segunda generación son rápidas y profundas. Si vemos a lo largo del tiempo la curva, vemos que a 6 años las remisiones con imatinib son del 33% y con nilotinib son del 54%. Lo mismo pasa con porcentajes similares con dasatinib. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hoy en día, para obtener una respuesta molecular profunda, como vos me planteás, ¿qué inhibidor tenemos que elegir? Y bueno, ya cambia con respecto a lo que veníamos pensando antes. Hoy tenemos que saber que si el objetivo es la respuesta molecular profunda, tengo que elegir un inhibidor de segunda generación, y por lo menos es lo que se sugiere, porque ese es el camino, como el que mostramos, que vamos a obtener. Entonces, en este tipo de pacientes y cuando el objetivo es llegar o poder lograr la terapia libre de tratamiento, el ZOCAL no tiene, digamos, relevancia en la elección. Claro, el Zócal en realidad se usaba, con el Zócal nosotros, incluso en las guías de la Sociedad de Hematología, nosotros recomendamos que los pacientes de Zócal bajo aún pueden realizar tratamientos con imatinib, que se sugiere que podrían continuar. Ahora, como ven en las curvas que les mostré, esos pacientes nunca van a lograr una respuesta molecular profunda, rápida, o un porcentaje muy bajo lo va a lograr. Entonces hoy el Zócal no se utiliza para discriminar, ya que hasta los pacientes de Zócal bajo deben tener la chance de recibir los inhibidores de segunda para que sea más rápida la obtención de la respuesta. Bueno, y ahora pasando un poco en cuanto a los tiempos. Sí. Sí, ¿qué tan importante es lograr un nivel de transcripto a los 3 meses menor del 10%? Bueno, ese es el punto que yo siempre digo, que no solamente es importante el valor, sino el estudio en sí. O sea, a veces se saltea este estudio y en realidad tiene mucha importancia, no solamente por el valor en sí, sino porque es un gran predictor de lo que se viene. Y como yo siempre digo que para llegar a la respuesta molecular profunda, que es un camino muy largo, y a la discontinuación, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es al diagnóstico, lo que dijimos recién, y a los 3 meses saber que nuestro paciente ha logrado menos de 10%. Si tiene menos de 10%, bueno, es un paciente que sabemos que no va a progresar, que seguramente va a tener una evolución favorable,
pero en este momento lo que nos importa es saber qué chances va a tener de poder suspender. Entonces, es un predictor para que a la larga nos dice que ese paciente tiene chances de alcanzar respuestas moleculares profundas, es un predictor de respuestas profundas futuras. Entonces, es muy importante, o sea, medir con un estudio cuantitativo en tiempo real, estandarizado a nivel internacional, el transcripto a 3 meses. Bien. Y si sigue siendo, seguimos con la remisión molecular profunda, Sí. es el objetivo. Si a los 6 meses o a los 12 meses estamos sin falla, pero con warning, o no logrando el objetivo, y vemos que no vamos a conseguir la respuesta molecular profunda, Sí. ¿qué opinas sobre el cambio de tratamiento, el cambio de inhibidor en forma temprana, sin haber fallado? Sí, sí. Bueno, eso es una pregunta que es difícil, porque muchas veces es algo que a todos nos pasa y nos cuestionamos si lo debemos dejar 1 o 2 años en respuesta molecular mayor, porque claramente que no obtener una respuesta molecular profunda, 4, 4.5, 5, no es una falla. Entonces, simplemente es querer ir avanzando y que baje el nivel de transcriptos, que la cinética de la respuesta vaya disminuyendo. Y si el paciente se estanca en una meseta, claramente va a haber que hacer algo. Entonces, lo que yo siempre digo es que, bueno, después de un cierto tiempo, en evaluar por qué el paciente no disminuye la respuesta, como por ejemplo, la adherencia, ni hablar, si es adherente, que no tenga otros medicamentos que estén interfiriendo, que no tenga mutaciones. Bueno, un montón de variables. Si yo descarto todo eso, ahí digo, este paciente lo puedo cambiar. El estudio en SCMR lo que demostró es que en los pacientes tratados con imatinib y después de mucho tiempo que tenían persistentes respuestas moleculares mayores, ellos randomizan y algunos pacientes los cambian a nilotinib y a otros los persisten con imatinib. Los pacientes que cambian a nilotinib, el 40% de esos pacientes obtienen respuestas profundas. En el grupo de imatinib, ¿qué pasó? Un 20% solamente las logró. Pero bueno, esto es un balance riesgo-beneficio. Por eso, ¿qué toxicidades uno tiene de cambiar del imatinib a un inhibidor de segunda línea y con el objetivo? Porque también tiene sus complicaciones. Claro, porque el paciente está muy bien en respuesta molecular mayor, pero sabemos que si está como en una meseta nunca va a alcanzar la respuesta completa, la respuesta profunda, se diría. Sí, ahí, como yo siempre digo, personalizar el tratamiento. Si ese paciente es un paciente que tiene comorbilidades, bueno, hay que evaluar si lo quiero cambiar y a cuál de los 2 inhibidores. Pero si es un paciente joven y un paciente que realmente, que tiene chances y que realmente quiere cambiar, es el momento, luego de por ahí 6 meses, 1 año, 2 años, de rotar a un inhibidor más profundo. O incluso una embarazada, una mujer que quiere tener un hijo y está en esta situación, eso es una consulta bastante frecuente, y bueno, uno tiene que prever y decir, bueno, si no va alcanzando la respuesta, si no va bajando el transcripto, bueno, ahí. Bueno, ahora para ir viendo, digamos, redondeando, ¿cuáles serían los criterios o las recomendaciones para incluir estos pacientes en lo que se llama TFR o terapia libre de tratamiento? Sí, bueno, eso es fundamental, ¿no? Que se cumplan y que se sigan algunas de las recomendaciones. Hay muchas recomendaciones. Tenés las recomendaciones de la European Leukemia Net, que fueron actualizadas el año pasado, las recomendaciones de la NCCN, que se van actualizando también todos los años, y ahora las recomendaciones de la ALNET, Latin American Leukemia Net, que son las recomendaciones de nuestro grupo latinoamericano, y que están próximas a publicar, ya están en evaluación. En el cuadro lo que podemos ver, entonces, es que la NCCN recomienda tener por lo menos 3 años de tratamiento. O sea, no exige mucho, son 3 años. Es bastante poco para cuando se compara con los demás. Y tener una respuesta molecular profunda de 4.0. La respuesta molecular profunda de 4.0 por lo menos durante 2 años, ya que es quizás la recomendación menos exigente. La ILN ya es un poquito más exigente porque habla de mayor tiempo en el ITK y justamente mayor tiempo si están con imatinib, 5 años, si están con inhibidores de segunda generación, 4 años. Pero bueno, más o menos es entre 4 y 5 años. Y la respuesta molecular profunda también es entre 4.5, ellos nombran la 4.5 y 4.0. Entonces nosotros en la
la recomendación de la NET, Latin American Leukemia Net, lo que hicimos es un término medio y analizar un poco la población latinoamericana y un poco lo que necesita nuestro ámbito. Y preferimos ser cautos y más estrictos. Entonces nosotros recomendamos que el paciente tenga una respuesta molecular de 4.5 por 5 años, sin discriminar si es imatinib o si es un inhibidor de segunda. Bien, entonces serían, una vez lograda la respuesta molecular profunda, ¿cuánto tiempo y sostenida? 2 nos años. espera? 2 años. 2 años tiene que tener una respuesta profunda. Pero si yo tengo 2 años, Sí. respuesta molecular 4.0 y después 4.5... Depende de la guía que uno quiera seguir. Si estás acá en Argentina y en Latinoamérica y querés seguir las guías de la NET, las recomendaciones, más que guías, pues son recomendaciones, uno tiene que usar 4.5. ¿Por qué? Porque la realidad es que para suspender y para discontinuar, que es lo que viene después, uno tiene que asegurarse estar lo más cerca de la profundidad de la respuesta por el riesgo a la recaída y también tiene que asegurarse de tener estudios moleculares en tiempo y forma, y que esto es lo que seguramente me vas a preguntar. ¿Cuán importante es el laboratorio, que el laboratorio esté estandarizado para los controles de PCR? Y es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el laboratorio estandarizado, significa que no tengo un factor de conversión. Entonces, el resultado entre el laboratorio A y B puede ser totalmente distinto. Uno puede permitir que el paciente continúe en tratamiento, sin tratamiento, perdón, y el otro puede justamente evaluar y definir que el paciente perdió la respuesta molecular mayor y quizás no es así. Entonces es importante que el paciente, después de suspender, se controle en laboratorios estandarizados en lo posible en el mismo laboratorio. Y el problema de los tiempos de entrega, porque muchas veces nos pasa que tenemos los resultados a los 30 días. Sí, ese es un problema y por ahí es algo que es bastante frecuente en nuestro medio y que quizás no apura porque el paciente está con el inhibidor. Ahora, esto es una situación totalmente diferente, porque el paciente sí apura, porque una vez que uno le suspende el tratamiento, nosotros no sabemos si ese paciente va a tener una cinética rápida de ascenso de transcriptos o va a quedarse despacito, ¿no? Con un ascenso lento. Entonces, si nos toca un paciente que yo no lo voy a medir, o que lo voy a medir cada 2 meses, es realmente un riesgo. Entonces, tenemos que tener el laboratorio a los 15 días. Perfecto. Esa es la... Bueno, en cuanto el paciente ya está, ya discontinuó el inhibidor de tirosinquinasa, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué efecto secundario puede traer la discontinuación, más en pacientes que han tomado mucho tiempo el inhibidor, el suspenderlo? Sí, hay distintos tipos de lo que podríamos decir efectos secundarios o eventos secundarios. Primero, antes que nada, antes de hablar del síndrome de discontinuación, cabe mencionar que un efecto muy importante, que es fundamental, es que si el paciente no se controla, puede progresar. Entonces, esto tiene que ser muy bien seguido, de manera muy ordenada, porque esto es un riesgo si no se hace como se recomienda. Porque hay reportes de crisis blástica, muy pocos, pero en pacientes que han tenido definiciones óptimas para suspender. Pero bueno, esto es una problemática. Y bueno, y después el síndrome de discontinuación. El síndrome de discontinuación es un síndrome que aparece en general después de los 3 meses, que puede durar 6 meses o 1 año, que en general requiere de antiinflamatorios y está relacionado, eso se vio en algunos estudios, con antecedentes de los pacientes de haber tenido ya antecedentes de artralgias o de artritis o de artritis reumatoidea. Pero esto generalmente no es tan grave como para reiniciar el inhibidor, pero hay que estar atentos. ¿Cada cuánto hay que hacer los controles de transcripto una vez que se discontinúa el inhibidor? Y bueno, depende el momento. Al inicio esto es muy frecuente y hasta a veces es engorroso para el paciente, porque muchas veces cuando uno habla con el paciente ve como que la suspensión es la panacea, es lo mejor que le puede pasar. Y cuando uno le dice que tiene que venir todos los meses al laboratorio, los primeros 6 meses, ahí ya la cosa cambia porque el paciente ya sale de su zona de confort. Entonces tiene que ser mensual los primeros 6 meses, el segundo semestre cada 2 meses y ya el segundo año
cada 3 meses indefinido. Esto según las recomendaciones de la ANMED. Bien, un paciente pierde su respuesta molecular mayor Sí. y tiene que reiniciar el tratamiento. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que reinicie estando en una zona segura? Y no entre 2 y 4 semanas. No puede pasar más de un mes porque el paciente en ese momento sigue subiendo los transcriptos. Y no es necesario repetir el estudio. Ya con una pérdida de la respuesta molecular debe reiniciar el inhibidor. Perfecto. ¿Qué tiempo es el de mayor riesgo de recaída? Y bueno, el 85% de los pacientes recaen en los primeros meses, en la mayoría en los primeros 6 meses. O sea, si ustedes ven las curvas, que de hecho acá podemos ver en la curva del estudio Euroski, donde se ve que la mayoría de los pacientes recaen en los primeros 6 meses. Y como ven, el 62, esta es una curva justamente de uno de los estudios más grandes de Europa, donde incluyó alrededor de 750 pacientes, y que tenía criterios, este estudio tenía criterios que no eran muy estrictos. 1 año de respuesta profunda molecular y 2 años de TKI. Entonces, acá se ve la sobrevida libre de recurrencia molecular y como se ve, a los 6 meses fue del 62% y como ven, a 36 meses sigue bajando, 46%. Pero bueno, es importante ver que hay recaídas tardías, que la cinética es mucho más rápida en los primeros meses. ¿Y hasta cuándo recaen? Y bueno, los reportes fueron aproximadamente hasta el mes 24, pero como no se sabe, y esto sigue siendo algo que debe seguir investigándose, la recomendación es que se sigan realizando los estudios moleculares después del tercer año entre 3 y 4 meses. O sea, no para siempre. Menos de 3 y 4 meses, por ahora, para siempre. Es la única manera de poder detectar una recaída. Bien. ¿Puedo usar el mismo inhibidor de tirosina quinasa una vez que recae? Sí. Mientras no sea, eso es lo que se recomienda. Ahora, si el paciente discontinuó porque tenía intolerancia, claramente le vamos a indicar otro, pero sí, eso es lo que se recomienda. Si un paciente recae, le reinicio el inhibidor y vuelve a lograr una remisión molecular profunda y estable y mantenida, ¿puedo volver a intentar suspender? Sí, esa pregunta la hacen muchos pacientes que quizás perdieron la respuesta. Y esto está en investigación, no es algo que está avalado. Hoy en día tenemos mucho menos experiencia con estas segundas discontinuaciones porque los pacientes recaen más rápido y hay un tiempo que se debe esperar entre una suspensión y la otra. Entonces, por ahora no lo recomendamos. Bien. Creo que el haber suspendido y si necesita recomenzar, ¿esto lo pone en mayor riesgo de progresión de enfermedad? Y bueno, la mayoría de los pacientes, el 95% de los pacientes vuelven a tener su respuesta previa. Entre los 3 y 6 y 8 meses, los pacientes alcanzan la respuesta. Generalmente, de los estudios clínicos, tanto en el Freedom, en el Stop y bueno, los de discontinuación en franceses, no hubo pacientes que no alcanzaron respuestas posteriores al año. Generalmente es rápido. Pero hubo pacientes que sí presentaron crisis blástica. Entonces, y bueno, uno tiene cierto, no diría temor, pero hay que controlarse para evitar esto. Bien, o sea que hay que ser muy estricto para Hay que ser muy estricto. El que no puede realizar los controles moleculares no debería suspender. El uso de interferón alfa en primera línea o en algún momento, ¿no? Aquellos pacientes que han sido tratados muchísimo tiempo o que han empezado su tratamiento con interferón, ¿se ha visto alguna ventaja? En el estudio francés, ellos, digamos, estudiaron el estudio multivariado, el análisis multivariado, si esto era un predictor. Y la verdad es que al principio se hablaba de que sí, que les iba mejor, pero después, en la última publicación, ellos vieron que el interferón no fue un predictor para no recaer o para recaer más tardíamente. Y después los franceses también hicieron otros estudios justamente con interferón y inhibidores de segunda generación, pero la realidad es que por ahora no tenemos muchos datos y sigue en investigación, no está quizás, no está aplicado para nuestra población esto,
pero creo que, a ver, para buscar para hablar del futuro y para decir qué es lo que tenemos a futuro, no sé si buscaría algo como que sería el interferón, por lo menos esa es mi opinión, sino trataría de pensar en algún predictor inmunológico, algo que pueda predecir si ese paciente va a recaer o no, que en eso sí estamos bastante avanzados dentro de lo que es la investigación, ya que se están estudiando las células natural killers, DIMBRIGHT, el PD-1, todos esos marcadores a futuro van a poder predecir si el paciente al momento de discontinuar tiene chances de perder la respuesta. Así que quizás haya que encontrar alguna otra droga, digamos, que tenga más, que pueda apuntar más a la stem cell, ¿no? Perfecto. Y hoy, en la Argentina, un paciente quiere discontinuar, ¿qué opciones tiene? Bueno, hoy en la Argentina, en eso yo soy como muy respetuosa. Nosotros vamos a las recomendaciones, si tienen interés en discontinuar, que lo hagan en este momento. Por suerte vamos a abrir nuevamente el protocolo de discontinuación, o sea que tenemos esa chance para cuidarlos bien a los pacientes dentro del protocolo. Entonces eso es cuestión de ponerse en contacto con, bueno, Fundaleu, el Hospital Ramos Mejía, Fleming, somos los que estamos inmersos en esta investigación. Si no quiere ingresarlo en un estudio clínico, el paciente no quiere, bueno, ahí ya es más difícil, porque hay que asegurarse realmente si vamos a tener acceso a los estudios moleculares mensuales, si se van a entregar a los 15 días, y hay que chequear muchas variables que muchas veces el paciente no tiene en cuenta, como realizarle laboratorios cada 3 meses. Esto es algo importante porque se ha visto que aquellos pacientes que suspenden el imatinib es un gran protector, no se sabe bien el mecanismo, pero inhibe el aumento del colesterol y de la glucemia. Uno saca el imatinib y hay pacientes que por 6 meses no se hacen un estudio, una química, o sea, y uno ve que el colesterol sigue subiendo o que son pacientes que tenían antecedentes de diabetes y esto puede ser realmente grave. Entonces hay que hacerlo bien controlado o bajo un estudio clínico o por lo menos que el médico le asegure a su paciente que va a poder organizar de antemano cómo va a ser esta discontinuación por lo menos los primeros 6 meses. Bueno, esa era la última pregunta, así que creo que acá terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido claro y la verdad que las preguntas fueron muy buenas, así que bueno, cualquier duda nos pueden contactar. Gracias.